Hola y bienvenido a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos en el 10º episodio y a partir de este episodio he decidido aparecer en todos los videos para poder conectar más con todos ustedes. Hoy he traído un tema muy interesante. Cuando ustedes oyen hablar de Perú, usualmente ¿qué imaginan? Machu Picchu, llamas, ceviche, tal vez la Amazonía. Hoy quisiera hablar de algo muy importante para los extranjeros que vienen acá a Perú. Y es que Perú es un país muy diverso, así que en este sentido no es una sola imagen, ni un solo clima, ni tampoco una misma forma de hablar. En Perú tenemos 24 regiones y son 3 grandes mundos que conviven en uno solo: la costa, la sierra y la selva. Hoy quiero que viajemos juntos a través de estas regiones virtualmente, ¿sí? Y de esta forma puedan descubrir un poquito más de Perú en profundidad y que puedan conocer más este hermoso país. Bien, entonces si están preparados, comencemos. Ok, empecemos por la capital, a donde probablemente vayan a llegar cuando recién estén arribando en Perú. Bien, como ustedes podrán saber, Lima es la capital de Perú. Vamos a empezar en este caso por la región costa. Okay. En este caso, Lima es, por así decirlo, una ciudad muy diversa, no podría decirle mega ciudad, pero es una ciudad donde viven muchas personas. En este sentido, se concentran todos los servicios, el comercio, la industria también, ¿sí? Y podemos encontrar la gastronomía de alto nivel y también, sobre todo, tiene la producción cultural, ya que acá se tienen los principales canales de televisión, cine, música, medios de comunicación y arte. ¿Qué más? Lo que caracteriza a esta ciudad de Lima es el punto de encuentro del país. Como les mencionaba previamente, aquí llegan las personas de todas las regiones a buscar nuevas oportunidades y por lo mismo en Lima se tiene una identidad mestiza. Además, al ser la capital, se considera que es la ciudad más importante del Perú, ya que se centraliza todo y es más moderna. ¿Okay? También por lo mismo de su importancia, en Lima podemos encontrar lugares icónicos que sí o sí deberían visitar en su viaje acá a Perú. Como el barrio chino, la Costa Verde, Larcomar, Barranco, el circuito mágico del agua e incluso las instituciones del Estado como el Congreso y el Palacio de Gobierno. Cerca de Lima, pero considerada una provincia independiente, tenemos al Callao. Esta es nuestra segunda provincia. Este lugar es conocido por su alta actividad portuaria, el comercio internacional, la pesca es muy típica ahí. Si quieres comer ceviche, este es el lugar perfecto. Pero debes tener siempre cuidado porque lamentablemente esta zona es algo peligrosa, ¿sí? Asimismo, una de las características del Callao es que es la puerta de entrada y de salida
del Perú, en este caso a nivel portuario. Tiene una identidad propia, fuerte, con mucha historia naval y también urbana. Ahí pueden encontrar un submarino. Bien, sigamos a una región que está también en la parte costa, pero un poquito más abajo. ¿Sí? Estoy hablando en este caso de la provincia de Ica. Ica es una ciudad muy conocida por la huacachina, ¿sí? Y también por la cultura Paracas y las líneas de Nazca. Ahora, ¿qué producen en Ica? Usualmente Ica también es muy conocido por producir uvas y vinos tradicionales. ¿Sí? También producen pisco en este sentido y espárragos también he oído que se produce en esa ciudad. Ahora, por eso mismo se tiene mucho la cultura de exportación. Y como les decía, a nivel turístico es muy famoso su desierto. Muchos turistas les gusta ir ahí, ya que pueden surfear en la arena y también ver las líneas de Nazca, que hasta ahorita son un misterio para la humanidad. Porque si es que los ves desde arriba, se pueden ver las distintas formas, como de, por ejemplo, un mono, un colibrí. Entonces sí, es un lugar que sí o sí deben visitar. Bien, sigamos con otra provincia, la provincia de Pisco. Esta provincia produce mucho azúcar, produce arroz y también calzado artesanal. Es muy conocido por esto. También tiene una agricultura diversa. Y algo que lo caracteriza es su orgullo cultural fuerte. Bien, sigamos con la provincia de La Libertad. En específico, en La Libertad tenemos a la ciudad muy icónica y característica de Trujillo. Trujillo es una ciudad también en la costa que es conocida por ser una ciudad elegante, ¿sí? Acá es muy conocido como la ciudad de la eterna primavera y también es una ciudad muy tradicional. Algo que deberían sí o sí visitar aquí es la ciudadela de Chan Chan, que también es un lugar muy histórico donde han estado incluso los antepasados de los incas. Así que es un lugar muy interesante y que sí o sí deben poner en su lista de visitas cuando estén en el Perú. Vayámonos un poquito más arriba y hablemos de mi ciudad natal. En este caso, la provincia de Lambayeque, pero vamos a hablar de la ciudad, por así decirlo, más grande, más comercial, que es la ciudad de Chiclayo. Yo soy de la ciudad de Chiclayo y esta ciudad es muy conocida por sus dos museos que tiene, que es el Museo de Zipán y el Museo Bruning. El Museo de Zipán se pueden encontrar los restos de la cultura muchic y también se puede ver esta cultura muchic que fue incluso más antigua que la cultura de los incas que posteriormente los conquistaron. En este sentido, Chiclayo es un lugar muy histórico y sobre todo pueden probar comida muy deliciosa. Por ejemplo, pueden, en especial la comida marina, usualmente en la ciudad de Pimentel, que está dentro de Chiclayo, es la zona portuaria. Entonces se acostumbra mucho a recolectar la pesca del día y hacer la comida fresca. Sí, en este sentido, Chiclayo es muy conocido por su comida tradicional
y por su comida marina que sí o sí deben probar. Y por supuesto ir a estos museos que estoy segura que les van a encantar y van a poder encontrar una historia muy rica y muy cultural e incluso saber mucho más a profundidad sobre las raíces de Perú. Bien, continuemos entonces. Arriba de Chiclayo encontramos a Piura. Esta también está en la parte norte del país y produce frutas como el mango o el limón, o incluso el plátano también. Algo característico de Piura es que es muy caluroso. Sí, también se tiene mucha pesca y mucha comida marina. Y las personas usualmente son alegres, del clima cálido y una energía más caribeña, por así decirlo. Cerca de Piura está una ciudad muy icónica que a muchos turistas les gusta ir, que es la ciudad de Máncora. Esta ciudad de Máncora es muy conocida por su zona de playas y también porque tienen muchos juegos acuáticos. Así que sí o sí tienen que visitarlo. Y cerca de ese lugar está también un lugar llamado Órganos, en donde pueden nadar con tortugas. Así que si les gusta mucho el salir de repente al mar y hacer actividades acuáticas, Máncora es su destino. Ahora ya saben dónde queda. Ahora, llegando mucho más arriba y casi con la frontera con Ecuador, tenemos a la provincia de Tumbes. Su característica principal, bueno, es que es la ciudad frontera con Ecuador. Y también en este caso produce mariscos, produce también un turismo ecológico, ya que tiene manglares donde uno puede visitar y ahí puedes encontrar lobos marinos, estrellas de mar, y todos estos lugares tan icónicos que que uno encuentra, ya que Perú es un país perteneciente al Océano Pacífico. En este sentido, creo que las provincias que se encuentran en la parte norte, en toda la costa del Perú, se caracterizan mucho por su excelente comida marina y por todas las actividades acuáticas que puedes hacer. Bien, continuemos con la provincia de Ancash. Ya yéndonos un poco más abajo del mapa del Perú, tenemos a Ancash. En este caso se tiene un contraste entre el mar y la Sierra Nevada. ¿Qué se produce en esta provincia? Se tiene muy característica la minería, pero también la pesca. ¿Ok? ¿Y qué más? Se tiene el turismo, más de montaña, por lo mismo que ya empieza la cordillera, ¿sí? Y es un poco más templado el clima. Bien, Moquegua. ¿Cuáles son las características de esta provincia? Esta es una de las regiones, creo, más ordenadas y tranquilas del Perú. Es característico porque produce muchas uvas, también produce en consecuencia vino, y también es muy conocido por su agricultura pequeña, pero de muy alta calidad. Bien, y pasemos a la última ciudad, la ciudad que es borde, en este caso con Chile. Vimos que Tumbes era la ciudad que es frontera con Ecuador, ¿cierto? Ahora, la última ciudad que está en la parte más baja de Perú viene a ser Tacna. Tacna, lo más característico es su fuerte papel histórico que tuvo en la guerra entre
Chile y Perú, conocida como la Guerra del Pacífico, y se produce en este lugar muchas aceitunas. También se tiene mucho comercio fronterizo con Chile, y es muy usual también que las personas de Perú vayan aquí a visitarlo y poder, en este caso, conocer un nuevo país a través de la frontera. Bien, pasemos entonces a hablar de la región de la sierra. La sierra en el mapa del Perú lo pueden encontrar en la parte central, ¿sí? La ciudad más icónica de la sierra y que muchos de ustedes deben conocer es la ciudad de Cusco, en este caso, la provincia de Cusco. Ahora, Cusco es un orgullo cultural del Perú. ¿Por qué? Porque se tiene el icónico Machu Picchu, ¿sí? Pero también produce cosas que aportan mucho al país. Sobre todo, se tiene mucho el turismo, pero también se tiene la agricultura andina, de papas naturales, papas nativas y maíz. Como ustedes sabrán, Perú es un país muy reconocido por su diversidad en papas. ¿Qué más pueden encontrar en Cusco? Cuando hablamos de la sierra, estamos hablando de un clima mucho más frío, ¿sí? Así que les recomiendo mucho que cuando vayan lleven un buen abrigo y que también tomen sus precauciones por la altura, porque muchas veces si tú llegas a Lima, que es la costa, y luego te vas días después a la sierra, puede que te haga mucho daño, en este caso, el cambio entre las alturas, ¿sí? Entonces, un tip para tener en cuenta. Bien, Cusco es sí o sí un destino al que tienen que ir en su visita a Perú, y también es algo muy icónico. Seguimos hablando de la sierra y en este caso hablemos de la provincia de Puno. Puno, al igual que muchas provincias de la sierra, es característico por su clima frío, ¿sí? Pero también por la cultura aymara que aún sigue viva. A nivel tradicional tenemos muchas músicas y danzas, y a nivel de producción se tiene mucho la ganadería y también la alpaca. Es muy característica de aquí. Los textiles y las artesanías también muchas veces vienen de esta provincia. Puno es muy conocido por su minería, ¿sí? Y también algo característico de aquí es su altura extrema y su clima frío. Ahora, si mal no recuerdo, en Puno hay un lugar que se llama Desaguadero, que es el límite frontera con, en este caso, Bolivia. ¿Sí? Así que acá también se da mucho comercio transfronterizo, y también es muy común el que personas vayan a Puno, a esta ciudad específica, y luego crucen a hacer turismo en este otro país. Bien, continuemos con Ayacucho. Una característica de Ayacucho es las procesiones religiosas y también populares. Acá se produce mucho las artesanías también, y se tiene mucho también la agricultura andina. En Huancavelica también tenemos como características que es una de las regiones con mayor tradición campesina, en este caso, y de mayor agricultura, pero también se tiene muy presente la minería. Entonces podemos decir que es una agricultura rural en este caso. La provincia de Apurímac presenta en este caso paisajes montañosos intensos, y también acá aún se habla el quechua, que es el idioma nativo de los incas. A nivel de agricultura
se tiene mucho el cultivo de papas y también está presente la minería. Ahora, la siguiente provincia es una de las provincias que más me gusta visitar cuando voy alrededor del Perú, y es la provincia de Cajamarca. En este caso, Cajamarca es muy conocido por su producción de lácteos. Ahí tienen muchos quesos, también yogures y leche que son muy agradables al paladar y siempre están innovando constantemente en los sabores. Ujú. Pero también es un lugar donde se tiene historia clave en la conquista que tuvimos de los españoles. Ujú. Y también un lugar donde pueden visitar muchos, donde pueden visitar, y creo que va a ser de su gusto. Bien, continuemos con la provincia de Junín. En este caso, Junín es conocido por producir mucho el café, ¿sí? Ese café de calidad de exportación. También la papa, uh-huh, y se tiene una agricultura bastante variada, ¿sí? Algo característico de la sierra. Otra característica de esta provincia es que es una mezcla entre sierra y selva, por lo mismo de su cercanía. La región de Huánuco también es conocida por su producción de café, pero también de cacao, uh-huh, y de sus frutas tropicales, por su misma cercanía a la selva también. Una característica es que es el puente geográfico entre regiones, y también creo que por lo mismo pueden encontrar diversidad, en este caso de ya sea de flora y de fauna, que en simples palabras son diversas plantas y diversas frutas. Uh-huh. Bien, ¿qué les parece hasta ahora lo que estamos viendo de las regiones del Perú? Interesante. A mí siempre me fascina ver esta diversidad cultural que tenemos, no solamente en frutas y en flores, sino también cómo es que en un solo país pueden haber tantos climas diversos y tantas frutas diversas e incluso tradiciones diversas también. Pasemos a la última región del Perú y me estoy refiriendo a la selva. La selva, como se pueden imaginar, es un lugar lleno de vegetación. Uh-huh. Y también es un lugar muy característico por ser muy caluroso. Uh-huh. Bien, ¿cuál es nuestra primera provincia que tenemos en la selva? Hablemos de Loreto. Este produce, en este caso, petróleo. Pueden encontrar ahí. Y también se tienen recursos forestales, por lo mismo que está en la selva. Uh-huh. Y se tiene mucho el turismo amazónico en esta región. Pueden encontrar animalitos muy característicos como el mono o los tucanes. Uh-huh. Y cuenta con enormes ríos y también carreteras. Bien, continuemos con Ucayali. Este lugar produce mucha madera, uh-huh, y también tiene mucha agricultura tropical. Uh-huh. Otra característica es que se tiene mucho esta cultura amazónica viva, donde puedes encontrar a personas que aún utilizan las prendas tradicionales de su propia cultura. Uh-huh. Como había mencionado antes, Perú es un país que tiene muchas aún culturas presentes y muchas lenguas nativas vivas. Así que por más que el español sea el idioma ahora oficial y más hablado, en el pasado Perú tenía muchas culturas que contaban con su propio idioma y con sus propias costumbres, algo que aún está muy presente, en especial en las provincias del Perú, como había mencionado, en Ucayali y en diversas zonas
también del país. Bien, continuemos con otra ciudad muy también icónica en el Perú, y esta es Madre de Dios. En este caso, Madre de Dios se tiene un turismo ecológico, ¿sí? Y también se tiene la biodiversidad. Pueden encontrar acá mucha biodiversidad y también está presente la minería. Bien. Otra característica es que es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Así que es un lugar a tener muy presente. San Martín. San Martín es una provincia que produce mucho café, típico de las provincias que están en la selva. También se produce mucho el cacao de muy buena calidad, incluso de exportación, y también el arroz. Bien, otra de sus características es que se encuentra en la selva alta, pero es productiva y se encuentra mucho en crecimiento. El Amazonas, una de las provincias más conocidas también del Perú, ¿cierto? Esta produce café, tiene también agricultura andina amazónica, y sobre todo acá pueden encontrar el icónico río Amazonas, Cuelap, y mucho de la cultura preinca. ¿Sí? ¡Wow! Hemos abordado en este caso las regiones del Perú y creo que ha sido un video un poquito largo, pero también considero de que en este video han podido aprender un poco a profundidad no solo sobre las 3 regiones que tenemos en Perú, que es la costa, sierra y selva, sino también sobre las provincias del Perú y cómo es que cada una de estas apoya al desarrollo del país, y también su diversidad cultural nos hace, en este caso, peruanos. ¿Sí? Ahora, como hemos podido escuchar en este episodio, creo que el Perú no es uniforme. Sí, como se pueden dar cuenta, cada región es distinta y especial. Y en este sentido, tanto su comida, su flora, su fauna, su historia, ¿sí?, sus lenguas nativas y sus formas de vivir, creo que enriquecen mucho el país. Quisiera que después de este episodio puedan conocer mejor al Perú en su profundidad, y que también sepan que no solamente es Lima, que es el país de las llamas y de Machu Picchu, sino que es mucho más, y pueden encontrar muchas más cosas aquí, donde pueden explorar y visitar todo lo que ustedes puedan imaginar en un solo país. En este sentido, les agradecería mucho que dejen en los comentarios qué les pareció el episodio del día de hoy. ¿Hay alguna región del Perú que les entusiasme más visitar, o alguna ciudad que también les gustaría en específico visitar? ¿Ustedes de qué lugar se identificarían más? ¿Con la costa, con la sierra, con la selva? Déjame tu opinión en los comentarios y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar una vez más en el podcast en español de Nats. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.